Capítulo 12. Pilar, la madre de los niños, fue invitada a pasar al despacho del inspector Raúl, y éste, a su llegada, le indicó con la mano, para gentilmente cederle el paso mientras le daba los buenos días y le hacía preguntas que no contenían otra intención que mostrar un ambiente cercano y cómodo para su invitada. Esa visita no era casual, sino motivada por una llamada que recibiera la madre en la que se le requirió personarse en la jefatura sin más detalles. El inspector Raúl no tuvo que ser pintor o artista para dibujarla en su mente, por lo que de ella percibía y las escasas oportunidades que la vida en esa situación les había ofrecido para coincidir. Seriedad. No por vivir una desgracia, porque quien la siente y la padece presenta una existencia compungida. Pilar mostraba una tristeza que vivía encerrada en una prisión llamada inexpresividad. Aunque la reunión se estaba produciendo a primera hora de la mañana, se percibía el olor que deja una ducha en el cuerpo y también era patente el tiempo que ella había dedicado para decorar su rostro con pinturas que, sin ser excesivas en esa cara, sobraban por no aportar nada. Un cabello de peluquería de barrio, con un color que pretendía ser rubio pero que era vacío, acompañaba a una nariz que multiplicaba su tamaño al descansar en un rostro casi demacrado. Unas manos que desnudas mostraban carestía, dejaban bien clara la estructura ósea que las mantenía. Muchas gracias por venir, fueron las palabras con las que el inspector utilizó para iniciar su discurso. Recientemente, miembros de la unidad canina del cuerpo encontraron unos restos que, tras el pertinente análisis forense, se determinó que pertenecían a dos menores, pero no podría reconocerlos por el estado en el que se encuentran, ya que esos restos han sido sometidos a la acción de altas temperaturas, por lo que quedan descartadas las pruebas genéticas de ADN que nos podrían haber servido para cotejar con nuestra base de muestras de saliva y sangre suyas y poder determinar si los restos encontrados correspondían a sus hijos. Ella permanecía inmóvil, tranquila, impertérrita, como si hubiera copiado la actitud de alguna de las figuritas que en una estantería de ese despacho había. Estanterías que estaban destinadas a intentar aportar estilo, donde solo había libros y legajos repartidos de forma anárquica para cualquier persona que se asomara a ese espacio. No son muchos los restos que han sido localizados, pero parece que la suerte ha querido ayudarnos, dejando una pista que podría confirmar si son o no son sus hijos. Contamos con un pedazo de tela que correspondería a una prenda que sería parte del atuendo que llevaran esas criaturas que encontramos en el momento de su fallecimiento y que parece que escapó al fuego de forma milagrosa, por lo que necesitamos su colaboración para saber si le resulta familiar y sin que se sienta presionada, porque es difícil por el estado en el que se encuentra. El inspector, en ese momento, incómodo, porque sabía que era determinante para que una madre conociera, no la verdad, pero sí la desgraciada respuesta que el destino le podría estar guardando a una de las preguntas más importantes de su vida, evitó el silencio incómodo, sacando de uno de los cajones de su mesa una bolsa de plástico que cerrada herméticamente protegía el tejido del que había hablado y extendiéndolo permitió que pasara de sus manos a las manos de Pilar. Dejó que ese objeto, que apenas pesaba, descansara sobre sus piernas cruzadas para observarlo con atención y la cabeza baja. En ese despacho hacía compañía al inspector y a la madre un silencio de ese tipo que molesta porque suena al ruido más fuerte y potente que se puede escuchar, y mientras esa mujer miraba, pero no hablaba. ¿Reconoce ese trozo de tela como parte de la ropa que podrían llevar sus hijos? Consultó el inspector Raúl con la intención de poder sacar a Pilar de sus pensamientos y para tratar de salir de ese momento que sabía doloroso para esa mujer que frente a él estaba sentada. Ella levantó lentamente el rostro y con una ausencia de sentimientos en sus gestos o en sus palabras dijo: «Es un trozo de una de las camisetas de mis hijos. Como el pequeño estaba tan grande como su hermano el mayor, usaban la misma ropa, según la cogiera antes uno u otro. La reconozco porque alguno de los días de intercambio de los pequeños la traían puesta cuando venían de casa de su padre. Creo que, si no me equivoco, es un pedazo de camiseta que les compró en unas vacaciones en las que se fueron los niños y él a la Costa Brava». Raúl quiso hacer de sus preguntas un pequeño interrogatorio para obtener respuestas que pudieran aportar algo más de información y para poner a prueba la veracidad de esa declaración tan reveladora. ¿Cómo puede saber con tanta certeza que es de ellos, con una pieza tan pequeña? Es sencillo.
Pertenece a la parte central de una camiseta que tenían con una imagen de un surfista que, como le dije, les compró su padre. Era naranja, sin mangas, y con un muñeco estampado en la tela que estaba sobre una tabla de surf. Si se fija, este trozo de tela tiene un pequeño detalle de la cara del estampado donde se ve la parte de la figura. Una madre que había perdido para siempre a unos hijos estaba ahí, manteniendo una serenidad que difícilmente se podría comprender, pero tras tantos años de profesión, el inspector Raúl había conocido todo tipo de reacciones humanas ante la fatalidad, y aunque la habitual era la de caer en la desesperación de saber que la respuesta a la incertidumbre era confirmar la pérdida de un ser querido, también las presenció como la que estaba presenciando en Pilar, que parecía tan serena como quieta, por no hacer prácticamente movimiento alguno. Gracias por su declaración. Quiero serle sincero indicándole que, aunque todo lo relacionado está bajo secreto de sumario, del estudio de los restos se determinó que esos cuerpos provenían de un lugar distinto a donde fueron localizados, lo que limita la posibilidad de recrear la escena del crimen, así como poder determinar la causa real de su muerte. Y además, sabiendo que no podemos identificar científicamente dichos restos mediante las pruebas de ADN, su declaración en el día de hoy, reconociendo la pieza que le mostré como parte de una de las prendas de sus hijos, será tenida en cuenta como prueba circunstancial. Y junto con otras pruebas, el magistrado valorará y dictará sentencia. A lo largo de la mañana trasladaré su declaración aquí emitida al juez instructor del caso, que tomará una decisión con respecto a cómo y dónde le serán entregados los restos para que usted pueda darles una despedida tan pronto como sea posible y pueda darles sepultura. Y bajando la cabeza en ese momento, como si el inspector supiera que tenía que mostrar un registro más humano y menos profesional en ese momento, dijo: le acompaño en el sentimiento. Siento que no hayamos podido devolverle a sus hijos vivos como nos hubiera gustado. Perdone, porque nuestra investigación no le haya podido devolver a los niños sanos y salvos. Pero tenga la seguridad de que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Será llamada en las próximas horas por parte del juez instructor del caso para solicitar que ratifique que reconoce los restos que le he presentado hoy en esta reunión. Así se avanzará con el proceso judicial. Pilar se levantó manteniendo el silencio y no hizo mención alguna, ni positiva, del trabajo realizado ni evocación de sentimientos. Simplemente, tal y como estuvo inerme en cuanto a la expresión de sus sentimientos, se levantó de la silla donde había estado sentada toda la reunión, estrechó la mano del inspector como fórmula de despedida y cortesía y salió. El inspector levantó el auricular del teléfono al quedarse con su habitual soledad y cuando escuchó la voz que esperaba, dijo: Pablo, tengo un informe que enviaré tan pronto como esté redactado al juez de instrucción que lleva el caso de los menores desaparecidos. Informa a todas las unidades que los restos encontrados el otro día corresponden a los niños y por lo tanto quedan suspendidas todas las operaciones que no estén dirigidas a obtener declaraciones o pistas del caso. El resto de operativos pueden ser destinados a otros casos. El inspector Raúl se sentía aliviado pese al dolor que presupuso de una madre que había perdido a unos hijos y que fue a su despacho para confirmar que la muerte había llamado a la puerta de ese hogar, ya que al fin podían zafarse de la presión que sintieran de los medios de comunicación, que durante todo el tiempo que duró la investigación les recordaban que no avanzaban en la resolución del caso. Por fin podían presentarle a la sociedad el resultado de su trabajo, cumpliendo con su deseo de hacer justicia, dándole luz a un misterio que era oscuridad. Por fin tenían indicios claros para presentar un culpable al que la sociedad pudiera dirigir su odio y su repulsa. Un delito, un culpable, unas víctimas y unas circunstancias que no permitirían que el asesino quedara impune. Isabel, mientras trabajaba desempaquetando el último pedido recibido de anillos de delicado cristal que había sido moldeado para brillar en el dedo de la afortunada que lo adquiriera, y tras dejar descansando un conjunto de collar y pendientes en el expositor del escaparate, casi sin levantar la mirada y aprovechando la paz que ofrecía la tienda a media mañana, dejó libres unas palabras que parecían casuales, o mejor dicho, que querían parecerlo. Eva, necesito que me ayudes. Eva giró su cabeza para mirarla fijamente con una sonrisa que era una muestra de sorpresa ante lo que seguro que serían palabras que sabía le dejarían descolocada y le contestó: a ver qué locura se te ha ocurrido esta vez. No me importa que quedemos a pasear, pero no me hagas perder el tiempo en ese barrio que no tiene más que la caspa de las personas que allí viven, una cuadrilla de chismosas. No, Eva,
En un par de semanas tengo 10 días de vacaciones y quiero que me acompañes a una clínica de salud mental para que me ingresen. Eva, locuaz por naturaleza, no sabía cómo interpretar esas palabras porque Isabel hablaba poco y justo, por lo que no daba oportunidad a que las estupideces salieran de sus labios. Pero esa afirmación estaba fuera de lo previsible y ella, que había visto de todo y vivido casi de todo, eso no se lo esperaba. ¿Y tú qué pintas en un manicomio?, le reprochó. No es un manicomio, es un centro de salud mental. Con la excusa de que estoy pasando por una profunda depresión, quiero pasar unos días en ese centro. Necesito que sí o sí me ingresen en ese hospital. Es el centro en el que la madre trabaja en el turno de noche siempre. Quizá no pueda hablar directamente con ella de los hechos, pero será lo más cercano que pueda estar de ella si el destino me da una oportunidad. ¿Quién sabe lo que puedo llegar a descubrir? Mira, básicamente te respondo yo. Los médicos van a descubrir en cuanto te empiecen a hacer pruebas clínicas que estás como las putas cabras y con un poco de mala suerte no te dejan salir del centro de loqueros ese, porque se van a dar cuenta de que eres la persona del centro que está más loca de todos los que allí estén, dijo Eva contestando lo primero que se le pasó por la cabeza. Isabel sonrió levemente y dijo: el mundo está lleno de locos. No te preocupes porque descubran una más. Si todos andan sueltos, a mí no me dejarán encerrada. Como decía mi padre, la vida es el manicomio más grande del mundo. Cuando acabó el día de trabajo, Isabel salió a pasear con su amigo Javier, con quien quedara el día anterior aceptando su invitación, y acabaron tomando una cerveza en la terraza de un bar del Parque José Antonio Labordeta, dejando que la paz que se respiraba no se viera perturbada en aquella terraza de bar que más parecía una isla en medio de la ciudad, pero a la sombra de altos pinos, y que fuera testigo de una conversación intrascendente porque la cabeza de Isabel estaba en otro tiempo y en otros menesteres, tales como establecer un plan para conseguir su ingreso. Y cuando llegó a casa, prefirió olvidar conscientemente que tenía que cenar. Se fue a su escritorio y comenzó a escribir una carta para José, en respuesta a la que le escribiera él desde prisión. Zaragoza, junio. Espero que el tiempo se te esté pasando lo mejor posible dentro de las circunstancias que te está tocando vivir y que tengas al menos la sensación de que se pasa rápido hasta que se fije la fecha del juicio, momento en el que te podrás defender. No soy madre, pero puedo imaginar lo que supone que un padre o una madre no sepan nada de sus hijos y que vivan la incertidumbre mientras los días pasan. Me alegro de la visión que tienes de la vida y que me expresaste en tu carta, según la cual asumes que puedes ser inocente o culpable para los demás, porque, pase lo que pase, a todos les llega el momento de sentarse frente a un tribunal que dibuja con los distintos relatos de una realidad definida por cómo es vista por los que tienen el papel de testigos y que finalmente puede describir una realidad que no tiene por qué ser la verdad de lo sucedido. Los jueces y magistrados no dejan de ser seres humanos con sus virtudes y sus defectos, con sus juicios de valor y prejuicios, pero asumieron ese papel para ser los representantes de la justicia que las personas reclamamos cuando lo requerimos. Créeme que no te juzgo, porque no me corresponde ser magistrada de la vida y podría caer en dos errores. Uno, que por afinidad entienda todos tus actos como comprensibles e incluso les encuentre sentido. Otro, que por comodidad acepte la visión que se ha impuesto y en la que no pasas de ser un triste criminal, que como persona que odiaba a su exmujer le quiso infligir el máximo daño posible. Por eso entenderás mi postura, que no será la de exculparte como inocente que te pudiera creer, ni castigarte como culpable. Pero no por eso tengo que volver la vista para no ver la desgracia que estáis viviendo. No me hace falta ser muy lista para imaginar que, al dolor por la pérdida de tus hijos, se une la soledad a la que te estarás enfrentando, porque he vivido momentos duros y las personas que me rodeaban jamás quisieron verse importunadas por el dolor, desapareciendo como si no hubiera existido otra opción que no fuera la de salir corriendo. No se lo tengas en cuenta. El mundo está lleno de cobardes, pero es para que destaquen los pocos valientes que quedan. Las personas son en ocasiones el peor ejemplo que de humanidad podemos encontrar. En un mundo de sonrisas fabricadas y cínicas, nadie desea asomarse a ver un difunto. Como mucho, el finado les sirve para llenar su tiempo y sus conversaciones porque sus vidas aburren, pero jamás harán algo por quien las necesita para llenarlas de vida y sentimientos. Huyen como mucho. Perdona si mis palabras dejan en las sombras lo que pienso o siento, pero de ellas no depende tu futuro y mucho me temo que en caso de que todo siga como hasta ahora y sin localizar a los niños, nada te salvará de salir de esa prisión que parece que será tu morada durante los próximos años.
La misma sociedad que se permite quebrantar las normas cuando le interesa y que banaliza las consecuencias de sus faltas, castiga a quien presume que no las sigue. Y digo esto porque todos nos saltamos las reglas en función de nuestro interés, pero para el delito que cada cual comete encuentra justificación y sin embargo castiga con vehemencia el mismo delito cometido por los demás. Que no te importe porque todos se saben miserias y por eso necesitan de pecadores que lapidar, creyendo que así son un poco menos culpables o al menos sintiendo la fortuna de no ser ellos el destino del castigo. Lamento que tu vida haya sido una continua decepción, que quien eligieras como esposa un día olvidara el motivo por el que tomó esa decisión, básicamente porque un día quiso mirar en otra dirección. Un imbécil te dirá que eso ahora es lo normal, pero yo me permito decirte que no es normal que las personas se tornen en menos consumistas de personas como objetos, que las utilicen y después de eso decidan hacer una reforma vital donde todo lo anterior se tire a la basura. Nunca me pareció una actitud positiva olvidar lo que supone una responsabilidad que un día se asumiera. Uno se puede cansar de un libro, de un destino de vacaciones, pero quien muestra que se cansa de una persona demuestra qué tipo de ser humano es. Recuerda que hasta el peor y más desgastado mueble, si es encontrado por quien lo sabe valorar, le da una segunda vida y gracias a esa capacidad encuentra una segunda oportunidad. Quizá jamás sepa la verdad de lo que ocurrió con tus hijos, porque aunque haya quien la conozca, jamás la cuente. Entiendo que ningún delincuente desea reconocer que lo es, porque a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, y cuando nos damos cuenta de a dónde nos han llevado, es demasiado tarde. Y en el peor de los casos, el odio o la inquina acompaña a quienes los sienten hasta el fin de sus días. No soy quien para decirte lo que puedes hacer, pero sí soy quien, con cariño y sinceridad, puedo esperar que no pierdas esa inspiración que mostrabas en Instagram cada día y dejes que las palabras que laten en tu corazón queden escritas para que quienes las sientan, las lean como yo. Escribe, porque seguro que no soy la primera persona que te dice que lo haces bien, sacando de tu interior lo que sientes. Quizá en esas palabras que ordenas para que tengan un sentido, para quien las encuentra, esté el sentido mismo de tu vida. Y vive tu verdadero yo interior, que jamás te decepcionará como lo hiciera o lo hagan los demás. Y de esta manera te permita ver la vida de una manera más amable que si miras fijamente las paredes de la prisión en la que estás. Creo que no encontraré la verdad de lo que les sucedió a tus hijos ese día, porque seguro que hay quien la conoce, pero que por cobardía o por odio las esconda, dejándola atrás, sin valorar que alguien inocente puede pagar una pena que no le corresponde, como es la prisión o el desconsuelo. Tus hijos son el claro ejemplo. No deberían estar pagando todo lo que han vivido. Pero José, sinceramente, si sabes más de lo que cuentas, si eres esa palabra que puede dar luz a todos, para que asumamos el dolor que produce, que aunque se hubiera podido evitar, lo peor sucedió, te pido que hables. Entiendo que tienes dolor en tu interior. Entiendo que te puedas sentir perdedor en una batalla en la que te encontraste sin querer ser soldado, viviendo una vida que era una guerra en la que nadie supo hacer que todos ganaran, porque no es vencedor quien gana y perdedor quien pierde, sino que siempre será perdedor quien en su rabia deposite todos sus esfuerzos para causar el mayor posible en los demás. La persona que no supo controlar su ira por exceso de orgullo, esa es la que perdió. No seas tú un perdedor, siempre fuiste el mejor. Un beso, Isabel.